presidencial como en las giras que ha hecho él por todo el país. Veamos los titulares. Costa Rica tiene actualmente la tasa de desempleo más baja desde que existen registros. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya inició la colocación del puente Bailey sobre Ruta 1. El gobierno invertirá 1.000 millones de colones para dar una solución permanente. Tribunal de Juicio de Desamparados da la razón al gobierno cuando prohibió televisores, radios y demás privilegios a los privados de libertad en máxima seguridad. Gobierno presenta recurso para proceso de conflicto de competencias contra el Tribunal Supremo de Elecciones por prohibir que las instituciones le rindan cuentas al pueblo. Buenas tardes al presidente de la República, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica, patrones, señores y señoras de la prensa, colegas de gobierno. Me representa un gran honor volver luego de un periodo de impasse a venir a dar cuentas al pueblo de Costa Rica. Le agradezco mucho a la gente que me ha estado dando apoyo estas semanas, a las miles de voces que se han levantado firmes y claras a decir: reclamamos información, merecemos conocer qué es lo que está pasando en Costa Rica, a pesar de la violación flagrante del Tribunal Supremo de Elecciones del artículo 11 de la Constitución Política, que me obliga a mí a darles cuentas y a ustedes les da el derecho de recibir la información. Es paradójico que nos hayan cerrado una puerta y que, como ven ustedes hoy aquí, bueno, no lo ven, pero como lo estoy viendo yo, hay muchas más cámaras y muchos más medios transmitiendo esta conferencia de prensa. Cuando se cierra una puerta, se abren muchas ventanas y me da muchísimo gusto recibir a los miembros de la prensa. Le agradezco a los medios de corazón, se los agradezco, que vinieron aquí a proteger la libertad de expresión. Hay otros que la quieren estripar, que la quieren controlar, que la quieren minimizar esa libertad. Pero a estos medios, muchas gracias. Yo seguiré con fuerza, con la misma convicción y ¿saben qué? Con más ganas que nunca. No habían visto ustedes a un Rodrigo Chávez más entusiasmado, más comprometido, porque los desafíos nos dan fuerza. Voy a seguir cumpliéndole al pueblo. Pero esta es una conferencia de prensa distinta. Entre otras cosas, yo tengo una mordaza, porque usted me oye hablar, pero cada palabra que yo diga representa un peligro para que el tribunal y alguna persona desubicada presente demandas a las cuales el tribunal obviamente les va a hacer caso, porque ya ahí se perdieron los filtros de la racionalidad. La interpretacionitis que les afecta pone en peligro muchas cosas en esta patria, pero sobre todo la reputación de esa institución que lamentablemente ha sido dilapidada. Entonces, don Arnold, explíquele al pueblo de Costa Rica cuál es la naturaleza del cambio en esta conferencia de prensa y para que ellos entiendan. Adelante, por favor. Así es, presidente. Antes de ir al primer tema, que me gustaría explicarle al pueblo de Costa Rica cuál es la dinámica que tendremos a partir de ahora en la conferencia de prensa. Hoy
el medio Trivisión solicitó poder transmitir la conferencia de prensa en vivo y compartir el enlace a los medios de comunicación que así lo requieran. Dicho sea de paso, debemos reconocer que hay una gran cantidad de medios de comunicación que desde el primer momento levantaron la mano y manifestaron su interés en transmitir la conferencia de prensa. Como parte de la transmisión, vamos a proyectar unos videos que el medio Trivisión realizó como parte de su cobertura diaria y aprovecharemos para instar a todos los medios de comunicación que quieran enviar sus videos o materiales que nos los envíen y nosotros también poder compartirlos al pueblo costarricense desde Casa Presidencial. De esta manera iniciamos la conferencia de prensa. Vamos a empezar con un combo. En tiempo récord, el MOP inició la intervención sobre la Ruta Nacional 1 para restablecer el paso en Cambronero. Además, el desempleo se sitúa en el número más bajo desde que existe medición y de acuerdo con el Banco Central, la actividad económica creció en 4.8%. Y un proyecto de ley también podría hacer que los ticos paguen más por cada bolsa de arroz. Todo ese detalle en el siguiente video. El Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, inició el armado del puente modular que permitirá restablecer el paso en el sector de Cambronero, a la altura del kilómetro 71 de la Ruta Nacional 1. Estos trabajos se ejecutan a través de los contratos de conservación y se estima que el armado de la estructura estará lista en un mes aproximadamente. En la zona también se realizan los estudios geotécnicos necesarios para la solución que permitirá el restablecimiento definitivo de la calzada y cuyos diseños se darán a conocer los próximos meses. A largo plazo, ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realiza los estudios correspondientes para la estabilización de los taludes y la habilitación de 2 nuevos carriles. Dicha obra tendrá un costo de 1.000 millones de colones y se espera que las mismas duren entre 6 meses y 1 año. Mientras el paso se mantenga cerrado en este punto, los vehículos livianos podrán utilizar como vía alterna la ruta cantonal entre Río Jesús y Piedras Blancas, mientras que los camiones pesados tendrán que desplazarse por la ruta nacional 27. Un proyecto de ley de Fonarroz podría encarecer el precio del arroz para la gente, con el objetivo de beneficiar a unos pocos productores. Esto por la posible creación de un impuesto que recaería en las familias. Ante esto, la diputada Pilar Cisneros señaló que si cierra Conarroz y le dan a los productores la plata, obtendrían aproximadamente 6,5 millones de colones por cada uno de ellos. Para compensar esta deficiencia, Costa Rica impuso un perverso sistema de precios que generaba multimillonarias ganancias a un grupito chiquitico, pequeño de importadores. Por ejemplo, una gran empresa como Pelón de la Bajura, que tiene miles de hectáreas, certificó a Conarroz que su costo de producción es 15,000 colones por saco, pero antes de la ruta del arroz le pagaban 27,000. ¿Cuántos millones cree que se ganaban a coste de los consumidores? Cabe destacar que Conarroz tiene un superávit guardado en un fondo de inversión con certificado de depósito a plazo, que debería usarse para ayudar a los pequeños agricultores, pero la ley no lo permite. Es decir, los diputados pueden modificar la ley de Conarroz para habilitar el uso de los más de 5,000 millones de colones en reservas, que aumentan al recibir más ingresos de importaciones y de la producción nacional. Los números de empleo en el país siguen dando muestras de recuperación. La última encuesta continua del INEC evidencia la tasa de desempleo del 6%, la más baja desde que se hace esta medición. Para el trimestre de junio, julio y agosto de 2025, se dio una reducción de 24,600 personas desempleadas con respecto al mismo trimestre del 2024. Pero si nos vamos al año de inicio de esta administración, la variación es casi de 155,000 personas desempleadas menos.
Las personas que pasaron de la informalidad a la formalidad fueron 94.397 del 2022 al 2025. Esto quiere decir que la formalidad subió 4,8 puntos porcentuales, pasando de un 37,4% en el 2022 a un 42,2% en el 2025. Las personas con subempleo también disminuyeron. Este indicador pasó de un 9,6% en 2022 a 2,9% en 2025, una disminución de 6,7 puntos porcentuales. Eso significa más personas con un mejor trabajo, un mejor salario, horas completas, mejores condiciones laborales. Por su parte, las estadísticas más recientes de la Caja señalan que entre julio del 2024 al 2025, la cantidad de personas trabajadoras afiliadas al Seguro de Salud aumentó en más de 40,000 personas, protegidas por seguridad social, vacaciones, aguinaldo, cotizando para una futura pensión. Costa Rica nuevamente es ejemplo en la OCDE. Esta organización publicó el informe de agosto sobre inflación interanual y por tercer mes consecutivo, nuestro país se mantiene con una inflación negativa. De los 38 países miembros, Costa Rica es el único que registró una deflación del menos 0,6%. Esta medida se establece con el índice de precios al consumidor. El último informe de la OECD sobre el índice de precios de los países miembros reporta una inflación promedio de los países miembros en 3,1%. También reporta que la inflación de Costa Rica es de 2,7%, o sea, por debajo del promedio de los países miembros. El reporte también destaca que Costa Rica es el único país que en el comparativo anual reduce su inflación en 0,6%, o sea, que este año Costa Rica tiene menos inflación que lo que tuvo el año pasado en el mismo momento. También le contamos que luego de 2 años, la actividad económica en nuestro país no registraba un crecimiento tan importante. El índice mensual de actividad económica llegó a un 4,8%, siendo la manufactura de zonas francas las que lideran este crecimiento. En poco más de 3 años, un adulto promedio podría graduarse de una carrera, empezar un negocio, aprender un nuevo idioma o formar una familia. Sin duda, muchas más cosas pueden pasar. Lo que sí no ha pasado en estos 2 años es que la Asamblea Legislativa apruebe de una vez por todas el proyecto que permite a las empresas privadas utilizar las jornadas excepcionales, conocida como jornadas 4x3, a pesar de la necesidad que el sector productivo ha señalado por activa y por pasiva. El avance del proyecto de jornadas ha sido lento, a pesar que se logró aprobar una vía rápida para su trámite, pero más de 2.500 mociones e igual cantidad de reiteraciones de estas mismas. Nuevamente la Asamblea Legislativa retomará la discusión del proyecto de jornadas 4x3 después de que la presidencia del Congreso intentara atrasarlo con consultas y publicaciones que no correspondían. El proyecto había ya sido aprobado un texto sustitutivo, se mandó a consulta durante 8 días, además de que atrasaron por 5 días más mientras decidían a cuáles entidades consultarles, y ahora que se aprueba una moción que simplemente excluía a algunos sectores, decidieron volverlo a publicar y a consultar. La fracción oficialista dijo eso es improcedente y ayer el Departamento de Servicios Técnicos les dio la razón. Entonces vuelve la discusión el lunes. ¿Qué pasará ahora, costarricenses? Tendremos que seguir esperando que se voten las más de 1.900 mociones pendientes que presentó el Frente Amplio. Esto es un absurdo, es un proyecto que esta Asamblea Legislativa viene discutiendo desde hace más de 3 años. Primero con un proyecto que le heredó la Asamblea anterior y que se cayó por razones de procedimiento en la Sala Constitucional, y luego con el proyecto que actualmente está en discusión y al cual se le logró dar una vía rápida. Imagínense que aún con una vía rápida tenemos que pasar por 2.565 mociones que presentó el Frente Amplio, Liberación Nacional y las diputadas independientes, y ahora
Después de haber votado alrededor de unas 650, tendremos que seguir en un proceso donde los diputados simplemente apretarán un botón para decir si están a favor o en contra hasta que se termine. Esto es algo antipatriótico. Estamos urgidos de trabajo para la gente, sobre todo en zonas fuera de la gran área metropolitana, como por ejemplo Occidente, que está deseoso de atraer más de 5,000 empleos, pero los diputados opositores del proyecto prefieren que estas personas tengan menos oportunidades para salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida, en lugar de ceder y entender que este proyecto es necesario para el país y que además no va a ser obligatorio, va a ser para sectores muy específicos de la economía y para los trabajadores que voluntariamente quieran adherirse a esta jornada flexible. Los beneficios de las jornadas 4x3 incluyen mayor flexibilidad para los trabajadores, un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y una mayor atracción de inversión para las empresas. Para los empleados, esto significa más tiempo libre para actividades personales, familiares, trámites y descanso, lo que puede llevar a una mejor salud y menor estrés. Para las empresas, puede traducirse en mayor competitividad, continuidad de la producción y atracción de talento. Reiteramos a las señoras y señores diputados la necesidad de que aprueben un proyecto necesario para el desarrollo y competitividad de Costa Rica. De Costa Rica. De Costa Rica. Adelante, señor presidente. Muy bien, compatriotas, para tratar de digerir esto rapidito. 5 noticias. 2 amenazas dentro de esas 5 noticias. La primera es la insistencia en seguirle regalando plata que tienen algunos diputados a los arroceros y las industrias del arroz que representan intereses muy poderosos. No creemos, como lo dijo doña Pilar, que eso sea bueno. La segunda noticia negativa, preocupante, es lo que explicó don Alejandro Barrantes con lujo de detalles, el desperdicio de tiempo de la Asamblea Legislativa, votando sí, no, miles o casi 2,000 mociones de un partido político, además del daño que no pasar esa ley le causa al pueblo. 3 noticias muy buenas. Acción ejecutiva de parte del MOP con respecto a Cambronero. Una que en mi corazón es importantísima, que es el índice de desempleo más bajo de la historia desde que existen números. Algunos de ustedes se acordarán cuando el desempleo era casi del 12.5%, por ejemplo en noviembre y marzo de los años 2019 y 20, y hoy estamos a 6%. La otra noticia importantísima, el índice mensual de actividad económica dice que tenemos 33 o 34 meses encima del 4% de crecimiento anual. Lo miden mes a mes, octubre, agosto. Eso, excelente noticia. No puedo ser demasiado celebratorio. Y la inflación negativa que dice que la canasta el índice de precios está bajando de precio de manera continua y en récord con respecto a la OCDE, a los 38 países de la OCDE. Felicito a la ministra Patricia Rojas, al ministro Efraín Celedón, al viceministro Alejandro Barrantes, al ministro Andrés Romero, y saludo al viceministro Luis Molina. Y le voy a jalar las orejas, don Luis, como lo hice anoche por teléfono. Resulta que los amigos de la mentira agarraron unas declaraciones que no fueron lo suficientemente claras de parte del señor viceministro y volvieron lo que eran preguntas retóricas de él de manera clara en propuestas, según ellos, de que este gobierno iba a tratar de convencer a la Asamblea Legislativa de que pusiera más impuestos. Primero,
este gobierno prometimos al principio no vamos a poner más impuestos. Solo a una persona como Albino Vargas se le ocurre llamar a la huelga en la calle, hablando de amigos de la mentira, a decir que el gobierno quiere ponerle impuestos al aguinaldo. Lo que el viceministro dijo, y les recomiendo que lo vean en los videos, fue quién se atrevería a tratar de ponerle o a quitarle la exención de impuesto de renta a el aguinaldo, a el salario escolar y a las zonas francas. Pues nadie se atrevería, eso fue lo que él preguntó. Entonces, amigos de la mentira, yo le jalé las orejas a él por tratar de hablar demasiado florido. Eso es lo que mis colegas de gobierno tienen que entender. Uno, hay que hablarle al pueblo, no a las élites de siempre. Y dos, hay que hablar con claridad, porque los enemigos de la mentira van a tratar de distorsionar cualquier cosa que ustedes, colegas, digan para mentir. Además, el gobierno no sube ningún impuesto, no puede subir impuestos. Babosos los que dicen que podemos subir impuestos. Solo la Asamblea Legislativa de este país puede, y nosotros no estamos ni tratando ni proponiendo impuestos. Don Luis se fue de cholo, lo embarcaron y nadie lo tiene tratando de sonar elegante. Aquí es claridad. Dejen de mentir. Diarios y medios que ustedes conocen. No hay subida de impuestos, punto. Que un oficial del gobierno se haya querido lucir, eso es un tema de disciplina entre él y yo. Ya le jalé las orejas duro anoche por teléfono y hoy se las estoy jalando en público. Se fue de cholo, mi hermano. Usted va a la Asamblea Legislativa donde hay pocos amigos del gobierno y de donde reportan muchos amigos de la mentira y se pone a jugar de exquisito y cataplum. Ya. Váyase a trabajar y aprenda la lección. Muchas gracias. Continuamos. Un juez de ejecución de la pena invadió competencias del Poder Ejecutivo al ordenar que le pusiéramos microondas y televisores a los reos en las celdas. Además, el Ministerio de Justicia avanza con la construcción de la cárcel Caco. De esto hablamos a continuación. La jueza Samantha Herrera Víquez del Tribunal de Juicio de Desamparados resolvió que ningún juez de ejecución de la pena puede ordenar al Ministerio de Justicia y Paz eliminar sus propias medidas de restricción o control en las cárceles del país. De ser así, estarían invadiendo competencias de legalidad administrativa que son exclusivas del Poder Ejecutivo y en este caso del Ministerio de Justicia y Paz. Esto luego de que el juzgado de ejecución de la pena de Alajuela le diera la razón a un reo de apellido Sánchez Vargas para que no se aplicaran las reglas impuestas por justicia a los reclusos de alta contención. Según la resolución impugnada, el juzgado de ejecución de la pena pretendía que Adaptación Social permitiera nuevamente más días de ingreso de alimentos, acceso de perfumes, instalación de televisores y radios. El juzgado también quería eliminar las medidas impuestas para restringir la visita general e íntima, dejar entrar a menores de edad y, ojo, hasta permitir nuevamente juegos de mesa, máquinas de ejercicios y más llamadas. Otra noticia importante para el sistema penitenciario del país es el avance del Ministerio de Justicia con la construcción de la cárcel Caco. Esta semana se realizará el informe para iniciar con la etapa de contrataciones por medio de SICOP. Además, los planos del diseño ya tienen aprobación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Los siguientes pasos son la publicación del trámite en SICOP, el inicio de recepción de las ofertas y el inicio de los movimientos de tierra. Con esto, iniciará la construcción del nuevo centro carcelario.
La cárcel es para reos de alta contención y podrá albergar a 5.100 reos distribuidos en 5 módulos con capacidad para 1.020 personas por cada uno. Además, tendrá 5 consultorios médicos, 25 celdas para visita íntima, un edificio administrativo, un puesto de control principal, un registro de visitas, 7 fortines de vigilancia, 20 celdas de aislamiento, una bodega, un basurero, un centro de acopio y 4 puestos de control interno. En otro tema, pero que esta vez le genera preocupación a los costarricenses, son las decisiones que toman algunos jueces del Poder Judicial. El viernes anterior, el juez penal Manuel Morales dejó en libertad a 4 sospechosos de conformar una banda dedicada al narcotráfico, aun cuando existe una prueba contundente: la negociación de un agente encubierto de la Policía de Control de Drogas para comprar de manera controlada 200 kilos de cocaína. A pesar de que todos tienen amplio expediente judicial por tráfico de drogas, el juez los dejó en libertad, bajo las únicas medidas cautelares de no salir del país, mantener domicilio fijo y firmar periódicamente en el juzgado. El Ministerio de Seguridad Pública desarrolla este miércoles una operación de resguardo fronterizo y lucha contra la minería ilegal en Cruzitas. A partir de información de inteligencia policial recopilada en esa zona del país, la operación la está llevando a cabo la Policía de Fronteras con apoyo de unidades tácticas especializadas, helicópteros, drones y desplazamiento terrestre en diferentes puntos de la zona. La operación comenzó desde las 6:30 de la mañana y se extenderá a lo largo del día en puntos donde los coligalleros están haciendo nuevos focos de extracción ilegal de oro. Cabe mencionar que el precio internacional de la onza de oro pasó de $1.500 en la época en la que Industrias Infinito operó en el sector a $4.115 actualmente. De ahí la necesidad de la urgente aprobación de la ley que regula la extracción de oro en Cruzitas, presentada por el Gobierno de la República y que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. No, quisiera pasarle la palabra al señor ministro de Justicia para que nos termine de dar los últimos desarrollos con respecto a al nuevo centro penal. Gracias, señor presidente. Con relación al nuevo centro penal y en virtud de un voto que recibimos de la Sala Constitucional el 2 de octubre, nos dan 6 meses para eliminar el hacinamiento. Aquí quedan 2 caminos: o hacemos rápido la cárcel o tendríamos que liberar gente por orden judicial. Golondrinas por orden judicial. Exacto. Sí. Entonces el equipo técnico corrió, estamos en una situación grave y ayer mismo se publicó en SICOP el concurso para la cárcel nueva y esperamos estar adjudicándola en un término no menor a 1 mes. Estamos trabajando rápidamente con esto y una vez que tengamos y hayamos recibido las ofertas, daremos a conocer quién va a ser la empresa seleccionada, pero que la cárcel va porque va y nos hemos apegado a la legalidad, igual con las medidas de contención. Nos opusimos a lo que la juez quiso, fuimos en alzada y el tribunal nos da la razón. El sistema penitenciario tiene que ser controlado por el Ministerio de Justicia y Paz bajo los lineamientos de alta contención, mediana y baja. Ok, 2 noticias. ¿La cárcel va a estar lista cuándo? Esperamos tenerla adjudicada, tengo 1 mes para eso, en los primeros 10 días de noviembre. No, ¿cuándo va a estar lista? No con el proceso. Después de que sean los movimientos de tierra, son 195 días, esperemos que para junio ya esté lista, si no antes. Junio del año entrante. Junio del año entrante. Muy bien. Segundo, siguen los cariñitos del Poder Judicial a los delincuentes. Uno, que gracias a Dios, gracias a un buen juez, lo echaron para atrás, que son las teles y los microondas y ese montón de cosas para los que están en máxima seguridad. Check. Segundo, siguen soltando gente que debería estar en la cárcel, 200 kilos de droga. Venga a firmar y no vaya fuera del país, por favor.
no vaya a ver a Disneylandia o a Colombia a traer más droga. Verdaderamente vergonzoso. Tercero, $4,100 son más de 2 millones de pesos, ¿verdad? Eso es lo que nos roban por cada onza de oro en Cruzitas. Y ahí hay millones de onzas y se han llevado millones de onzas. Cada una hoy vale 2 millones de pesos. Aquí tengo a don Eric Lacayo, viceministro de Seguridad Pública. Estamos haciendo un esfuerzo enorme en Cruzitas y aún así nos siguen robando oro. No va a haber manera. El gobierno de Nicaragua otorgó concesiones mineras en 500,000 hectáreas de su terreno. ¿Para dónde cree que vienen los coligalleros que van a ser desplazados de ahí? Y sigue la Asamblea Legislativa regalando de 2 millones en 2 millones de pesos, porque esa es la realidad de las cosas, mientras no se apruebe la ley que el gobierno llevó a esa Asamblea para tomar control de nuestro oro. Don Eric. Efectivamente, señor presidente, el día de hoy hemos realizado una operación aerotransportada con más de 50 efectivos de diferentes unidades policiales del país, Unidad Especial de Intervención, Policía de Fronteras, Fuerza Pública, Policía de Migración, porque tenemos nuevos sitios donde han estado interviniendo los coligalleros, a la luz de que la finca Viboyet, el sector de Cruzitas, ha sido atacado de forma contundente por los diferentes cuerpos de policía. Estos sitios nos obligan a realizar este tipo de operaciones. Es una operación que nos cuesta más de $1 millón al mes y definitivamente la ruta es la gobernanza de ese sitio. Bueno, $1 millón son 2 días de sesión parlamentaria en Costa Rica, porque ellos gastan 2 días y medio. Ellos gastan 200 millones por día. Entonces, en 2 días y medio podrían economizarle al Ministerio de Seguridad los 500 millones de pesos al mes que estamos gastando, pero sobre todo los miles de onzas que nos roban a 2 millones de colones por onza de oro. Ya basta de desperdiciar lo que Dios nos dio para regalárselos a extranjeros, al crimen organizado. Es una barbaridad. Muchas gracias, señores. Gracias.